encontrar también un párrafo de 8 a 10 renglones donde se explica la diversidad actual utilizando los postulados de la teoría sintética de la evolución. Entonces me voy a regresar a la teoría sintética de la evolución. Necesitamos explicar, con base a los postulados de la teoría sintética, la biodiversidad actual. Entonces, dijimos al principio de esta sesión que biodiversidad era un sinónimo del conjunto de formas, tamaños, ecosistemas, colores, o sea, un conjunto de varias formas, le voy a poner así, varias formas. ¿Cómo es que la teoría sintética explica estas varias formas? ¿Qué tuvo que haberle pasado a la vida, ¿no? a los organismos vivos, para que se hayan dado como resultado final esas varias formas? A todos esos elementos, y lo dibujo así por una cosa, ahorita les voy a explicar, todos esos elementos se les conoce como fuerzas evolutivas. Es decir, hubo eventos que presionaron a las especies, por eso lo dibujo como si estuvieran haciendo presión. Hubieron eventos que presionaron a las especies de tal manera que se originó esas varias formas. Por ejemplo, el aislamiento reproductivo es una fuerza evolutiva. Vamos a ver qué dice el aislamiento reproductivo. Conjunto de características, comportamientos y procesos fisiológicos que impiden que los miembros de dos especies diferentes puedan cruzarse o aparearse entre sí, producir descendencia o que la misma sea viable y fértil. Voy a poner un ejemplo. El aislamiento reproductivo es una fuerza evolutiva y la fuerza evolutiva hace que surja una nueva forma, que haya más formas. Imaginemos que esto es un campo, y que en este campo, que me quedó muy chueco, que esto es un campo, y que en este campo vive un animalito, supongamos que es una lagartija, y acá está otra lagartija, esta que sea la hembra y este que sea el macho. Por supuesto, si están en un mismo espacio, estos se pueden reproducir y hacer descendencia. De manera repentina, súbita, surge un terremoto, ¿no? Así un terremoto. Y ese terremoto hace que surja una montaña o un volcán, justo en medio de ellos dos. De tal manera que la hembra ya no puede pasar acá y el macho ya no puede cruzar para acá. Se aíslan. Y ese aislamiento provoca que esta hembra tenga que buscar a otro macho por acá para reproducirse y esta otra hembra para reproducirse. Con el paso del tiempo, estamos hablando de millones de años, esta será una nueva especie y esta será otra especie, que tiene características diferentes. Por ejemplo, este lado de la ladera, de la montaña, quedó más húmeda. Acá llueve más. Y llueve tanto que esta especie tuvo que adaptarse a la lluvia. Mientras que el otro lado de la ladera ya no llueve tanto, quedó más seca. Y hace tanto calor que esto parece un desierto. Y esta especie tuvo que adaptarse al desierto. Esta especie tiene toda la información genética que le va a servir para generar descendencia adaptada a su clima, a la temperatura del clima, a los hábitos de alimentación, conducta. Supongamos que este es un ambiente bien bonito, bien adecuado, se pueden reproducir todo el año, etc. Mientras que acá quedó aquí un escenario un poco desértico. Entonces hay poca disponibilidad de agua, poca disponibilidad de alimento, etc. La especie está adaptada para que su ciclo reproductivo sea en donde haya abundancia, para que maneje el agua de la manera más ideal para que la conserve fresca todo el tiempo, para que los alimentos los consiga, por ejemplo, en la noche. Entonces esta especie se volvió nocturna en lugar de diurna, porque en el día hace mucho calor. Es decir, esto genera variabilidad.
y como resultado un incremento en la biodiversidad. Este ejemplo que acabo de poner está en términos de la teoría sintética. Hay más términos de la teoría sintética. Me están solicitando en las instrucciones que explique esa biodiversidad a partir de la teoría sintética. Variación, selección natural, hibridación y deriva génica. Así también considera poblaciones como básicas de la evolución. Fenotipo, genotipo, mutación. Me voy a regresar al pizarrón. Todas esas palabras que están en la teoría sintética están en mi ejemplo. Por decir algo, aislamiento reproductivo ya vimos cómo. Variación heredable, es decir, ya dije que estas especies tienen la información genética para transmitirla a su descendencia con estas características. Población, esta es una población A, población B. Un individuo tiene solo una porción del acervo genético, pero el otro individuo tiene la otra mitad. Se requiere de la reproducción para tener a un individuo con la información genética completa. ¿Sale? Entonces, este es un pequeño ejemplo que vamos a explicar cómo surge la biodiversidad, pero en términos de teoría sintética.